El legado secreto entre salsas y postres. Nunca pensé que un viejo cuaderno desgastado cambiaría mi vida para siempre. Soy Carlos, tengo 35 años, y esta es la historia de cómo mi abuela Dolores me enseñó más después de su muerte que durante toda su vida. El día que todo cambió. Aún recuerdo el olor a madera antigua y polvo cuando abrí la caja que me entregó mi tía. «Tu abuela quería que tuvieras esto», me dijo con los ojos húmedos. Dentro, envuelto en un paño de cocina bordado a mano, estaba el recetario de mi abuela. Un cuaderno grueso, con tapas de cuero gastado y páginas amarillentas que parecían contener toda una vida. ¿Un libro de recetas? ¿En serio? Pensé con cierta decepción. Yo esperaba quizás alguna joya familiar o algo de valor monetario. Mi abuela Dolores había fallecido hacía apenas 2 semanas y, aunque la quería profundamente, nunca fuimos especialmente cercanos. Ella era una mujer de pocas palabras, siempre en la cocina, siempre preparando algo delicioso, mientras tarareaba melodías de su juventud. Dejé el libro sobre la mesa de mi apartamento en Madrid y seguí con mi rutina. La vida en la agencia de publicidad donde trabajo no perdona momentos de duelo prolongados. Pasaron 3 días hasta que volví a mirarlo. El primer descubrimiento. Fue una noche de invierno particularmente fría. Recuerdo que llovía con fuerza y la calefacción de mi piso funcionaba a medias. Necesitaba algo que me reconfortara y pensé, ¿por qué no? Quizás pueda preparar ese estofado que la abuela solía hacer. Abrí el recetario y empecé a pasar páginas. Su caligrafía era impecable, de esas que ya no se ven, escrita con pluma y tinta. Cocido madrileño, tortilla de patatas, croquetas de jamón. Todas las delicias que recordaba de mi infancia estaban allí detalladas con precisión militar. Pero entonces, entre la receta de torrijas y la de natillas, encontré un pequeño papel doblado. Lo abrí con curiosidad y lo que leí me dejó sin aliento. Mi querido nieto, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo. No te preocupes, es ley de vida. Mientras preparas estas natillas, quiero contarte que las hice por primera vez el día que conocí a tu abuelo. Él dijo que nunca había probado algo tan dulce, excepto mis labios después. Reímos tanto que casi quemo la cocina. A veces, la felicidad viene escondida en los momentos más sencillos. Busca más. Mi corazón dio un vuelco. Era la voz de mi abuela, pero no la que yo conocía. Era juguetona, romántica, llena de vida. Y lo más importante, me estaba hablando directamente a mí. Un tesoro entre páginas. Esa noche no dormí. Revisé cada página, cada receta, buscando más notas, y las encontré. Escondidos estratégicamente por todo el libro, había pequeños papeles, algunos amarillentos por el tiempo, otros más recientes, todos ellos ventanas a la vida de una mujer que creía conocer, pero que, en realidad, me era completamente desconocida. Entre la receta de gazpacho y la de paella, encontré la historia de cómo mi abuela y mi abuelo se escaparon a Valencia contra la voluntad de sus padres. Nos quedamos sin un duro al tercer día, pero Antonio consiguió trabajo ayudando a un pescador. Yo lavaba ropa para las señoras ricas. Fueron los días más duros y más felices de nuestra vida. Aprendí que la verdadera riqueza está en tener el valor de seguir tu corazón. En la página de la tarta de Santiago, descubrí cómo perdió a su primer hijo, un hermano de mi padre que nunca llegué a conocer. El dolor te cambiará, Carlos. Permitirás que te destruya o que te transforme. Yo elegí hornear esta tarta cada aniversario de su nacimiento. El aroma de la almendra me recuerda que amé profundamente y eso nadie me lo quitará jamás. La lección del pan. La receta de pan casero contenía quizás la nota más significativa para mí en ese momento. Era reciente, podía notarlo por la tinta y el papel. Mi querido Carlos, sé que ahora mismo estás perdido.
Te he visto en las reuniones familiares, siempre con tu teléfono, siempre hablando de proyectos y clientes, pero con una sombra en la mirada. El pan necesita tiempo, hijo, no puedes apresurarlo. La masa debe reposar, debe respirar. Tu vida es igual. A veces, el secreto no está en hacer más, sino en dejar que las cosas sucedan a su ritmo. Tu abuelo solía decir que los hombres modernos tienen relojes, pero no tienen tiempo. No seas ese hombre. Me senté en el suelo de mi cocina, con el libro entre las manos, y lloré, como no lo hacía desde niño. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo había visto tan claramente mi vacío interior cuando yo mismo lo ocultaba bajo capas de éxito profesional y sonrisas forzadas? Cocinando recuerdos. Durante los siguientes meses, convertí el recetario en mi Biblia personal. Cada fin de semana preparaba una receta diferente y con cada plato descubría una nueva historia, un nuevo consejo, una parte más del rompecabezas que fue mi abuela. La tortilla de patatas venía con la historia de cómo sobrevivieron durante la posguerra. Con 2 patatas y media cebolla, alimenté a toda la familia. La escasez te enseña a crear abundancia de la nada. Recuérdalo cuando creas que te falta algo. Las croquetas de jamón incluían anécdotas hilarantes de las travesuras de mi padre cuando niño. Tu padre metió una rana en la masa de las croquetas. La pobre criatura saltó cuando el aceite estaba caliente y tu abuelo casi sufre un infarto. Pero luego reímos hasta quedarnos sin aliento. La risa en familia es el mejor condimento. Y así, plato a plato, historia a historia, mi abuela se volvía más real, más humana y, paradójicamente, más viva que nunca. La receta más importante. Fue casi al final del libro cuando encontré lo que parecía ser el mensaje principal. La razón por la que mi abuela había dejado este legado específicamente para mí. Era una receta titulada simplemente para Carlos, y no contenía ingredientes ni instrucciones de cocina, sino palabras directas a mi corazón. Mi niño querido, si has llegado hasta aquí, ya debes saber que este libro no es sobre comida, sino sobre vida. Cada receta es un momento, un sentimiento, una lección. La cocina fue mi forma de amar cuando las palabras me fallaban. Nunca fui buena expresando mis sentimientos en persona, pero espero que ahora entiendas cuánto te he querido siempre. Hay una última receta que quiero compartirte, la más importante de todas, la receta para una vida plena. No tiene medidas exactas ni tiempos de cocción, pero estos son los ingredientes esenciales. Una taza rebosante de valentía para seguir tus sueños, incluso cuando todos te digan que es imposible. 2 puñados generosos de perdón, sobre todo hacia ti mismo. Una pizca de locura para recordarte que la vida es demasiado seria como para tomarla en serio. Una cucharada de paciencia, porque los mejores guisos se cocinan a fuego lento. Y sobre todo, amor. Todo el amor que puedas dar y recibir. Nunca escatimes en este ingrediente. Mezcla todo con las manos. Las cosas importantes siempre se hacen con las manos. Nunca lo olvides. Y hornea a la temperatura que te marque el corazón. No estoy contigo físicamente, pero cada vez que cocines una de estas recetas, estaré ahí, en el aroma que inunda tu cocina, en el sabor que te transporta a la infancia, en la satisfacción de alimentar a quienes amas. Te quiere eternamente, tu abuela Dolores P.D. Y por el amor de Dios, encuentra una buena mujer que aprecie tu comida. La vida es demasiado corta para compartirla con alguien que no disfruta de una buena mesa. El cambio. Esa última carta fue como un terremoto en mi interior. La leí una y otra vez hasta que las palabras se grabaron en mi memoria. Me dormí con el recetario entre los brazos, como si fuera un tesoro incalculable. Y vaya que lo era. Al día siguiente, presenté mi renuncia en la agencia. Mi jefe pensó que estaba loco, que atravesaba una crisis por la muerte de mi abuela. Volverás en un mes,
me dijo con una sonrisa condescendiente mientras firmaba los papeles, pero yo sabía que no volvería. Por primera vez en años sentía una claridad absoluta sobre lo que quería hacer con mi vida. Vendí mi coche, un BMW que había comprado más para impresionar a clientes que por gusto, y utilicé ese dinero para alquilar un pequeño local en Lavapiés, uno de esos barrios madrileños que aún conserva su esencia popular entre la gentrificación galopante. Los primeros meses fueron un infierno. Nunca había dirigido un negocio, y menos uno de hostelería. Cometí todos los errores posibles: pedidos mal calculados, horarios imposibles, precios que no cubrían costes. Hubo noches en que me sentaba en la cocina vacía después de cerrar y me preguntaba si no habría cometido el error más grande de mi vida. En esos momentos abría el recetario y buscaba consuelo en las palabras de mi abuela, particularmente en aquella nota que encontré junto a la receta de sus famosos callos a la madrileña. Los principios siempre son difíciles, Carlos. Cuando me casé con tu abuelo, quemé 3 ollas seguidas intentando hacer este plato. Lloré toda la noche pensando que sería una esposa inútil. Tu abuelo simplemente se rió, me besó la frente y al día siguiente me trajo otra olla. A veces, persistir es el único talento que necesitamos. Poco a poco, el recetario de Dolores fue encontrando su lugar en el barrio. No era un restaurante elegante ni pretencioso. Era un espacio acogedor, con mesas de madera sin mantel, paredes llenas de fotografías antiguas de Madrid y, por supuesto, varias fotografías de mi abuela en diferentes etapas de su vida. El menú era sencillo: 6 platos que rotaban según la temporada, todos sacados directamente del recetario. Cada plato venía con una pequeña tarjeta donde compartía un fragmento de las historias de mi abuela relacionadas con esa receta. Pronto, la gente no venía solo por la comida, sino por esas historias que les recordaban a sus propias abuelas, a sus propios recuerdos. Fue en uno de esos días especialmente concurridos cuando Elena entró en mi vida. Llegó sola, pidió el cocido completo y, al leer la tarjeta con la historia de mi abuela sobre cómo este plato había alimentado a toda la familia durante los tiempos difíciles, vi como una lágrima silenciosa recorría su mejilla. Me acerqué a preguntarle si todo estaba bien. Ella me miró con esos ojos verdes profundos y me dijo: «Mi abuela acaba de fallecer hace un mes. También hacía un cocido extraordinario. Estar aquí es como sentirla un poco cerca». Esa noche, después de cerrar, compartimos más historias sobre nuestras abuelas, sobre la comida que marcó nuestra infancia, sobre los pequeños gestos de amor que solo entendemos cuando ya es demasiado tarde. Elena resultó ser profesora de literatura en un instituto cercano y tenía la misma pasión por las historias que yo había desarrollado desde que descubrí el recetario. Nuestro amor creció despacio, como una buena salsa que necesita tiempo para conseguir el espesor perfecto. Elena comenzó a venir después de clases para ayudarme con las tarjetas de historias, aportando su sensibilidad literaria para hacerlas aún más emotivas. Los fines de semana me acompañaba al mercado para elegir los ingredientes, enseñándome a distinguir la verdura más fresca con ese conocimiento que solo tienen las personas que han crecido viendo a sus abuelas cocinar. Un año después de la apertura, Elena se mudó a mi pequeño apartamento sobre el café. Juntos transformamos el negocio. Ella organizaba noches de lectura donde los clientes podían compartir historias sobre sus propias recetas familiares. Yo experimentaba fusionando algunas recetas de mi abuela con platos más contemporáneos, siempre manteniendo la esencia y el amor como ingredientes principales. El recetario, ahora protegido por un cristal pero visible para todos, ocupa el lugar central en nuestro café. Lo hemos colocado en una pequeña vitrina iluminada, como el verdadero tesoro que es.
Las páginas están abiertas y cambiamos de receta cada semana, permitiendo a los clientes leer directamente las palabras de mi abuela. Pero lo más extraordinario es que, incluso después de 3 años, sigo descubriendo nuevos mensajes. A veces son solo pequeñas notas al margen que pasé por alto. Otras veces son referencias cruzadas entre recetas que solo cobran sentido cuando las preparas en cierto orden. Mi abuela construyó un laberinto de sabiduría dentro de ese libro, un recorrido que parece adaptarse mágicamente a las diferentes etapas de mi vida. Como cuando Elena y yo tuvimos nuestra primera gran discusión y, esa misma noche, al abrir el libro para preparar el menú del día siguiente, encontré una nota junto a la receta de crema catalana que nunca había visto antes. Las relaciones, como las cremas, a veces se queman por arriba. No desesperes. Rasca la superficie quemada, encuentra lo dulce que hay debajo y comienza de nuevo. El amor requiere más paciencia que cualquier otra receta. O cuando decidimos casarnos y, preparando la torrija nupcial que serviríamos en lugar de pastel tradicional, descubrí pegada con cinta adhesiva ya amarillenta una pequeña fotografía de los anillos de boda de mis abuelos con una nota. El matrimonio es como una buena torrija. Necesita tiempo de reposo, un baño dulce y mucho cariño al darse la vuelta. Y como toda buena receta, cada pareja le añade su toque personal. El tuyo, Carlos, siempre ha sido tu capacidad para encontrar belleza en lo cotidiano. No la pierdas nunca. Una despedida en forma de legado. Mi abuela Dolores nunca tuvo grandes riquezas materiales. Vivió en el mismo piso modesto durante 50 años. Usaba la misma vajilla desportillada que le regalaron en su boda y remendaba la ropa hasta que era imposible distinguir la tela original de los parches. No me dejó dinero, ni propiedades, ni joyas valiosas que pudiera empeñar en momentos difíciles. Pero me dejó el mapa de una vida plena. Me dejó la sabiduría destilada de sus errores y aciertos, de sus alegrías y tragedias, de sus amores y desamores. Me dejó, sobre todo, la certeza de que las vidas aparentemente pequeñas pueden contener universos enteros de significado. Que una mujer que apenas salió de Madrid, que nunca publicó un libro ni apareció en televisión, que cocinó los mismos platos durante décadas, podía ser más sabia y profunda que muchos de los ejecutivos y creativos brillantes con los que trabajé en mi vida anterior. Ahora entiendo que el recetario no era una simple colección de instrucciones culinarias. Era su autobiografía, su filosofía, su testamento vital. Era su forma de asegurarse de que, incluso cuando su cuerpo ya no estuviera, su esencia perduraría. Cada vez que enciendo los fogones de la cocina del café, cada vez que amaso el pan como ella me enseñó a través de sus notas, cada vez que sirvo un plato y veo la sonrisa de satisfacción en la cara de un cliente, siento que mi abuela está ahí, no como un fantasma o una presencia sobrenatural, sino como una continuidad, como un río de conocimiento y amor que fluye a través de las generaciones. Elena está embarazada de 4 meses. Será una niña y ya hemos decidido llamarla Dolores, como mi abuela. El recetario será suyo algún día, con todas sus historias y secretos. Y yo, siguiendo el ejemplo de mi abuela, ya he comenzado así a añadir mis propias notas, mis propias reflexiones, mis propias lecciones aprendidas, porque ahora entiendo que ese es quizás el legado más valioso que podemos dejar. No las posesiones materiales, sino los mapas que dibujamos para que los que vienen detrás puedan navegar con un poco más de sabiduría por este complejo viaje que es la vida. Mi abuela lo consiguió. Transformó un simple cuaderno de recetas en un faro que me guió cuando estaba más perdido, en un abrazo que me reconfortó cuando más solo me sentía, en una brújula que me mostró el camino hacia una vida con propósito y significado,
Y vaya si lo ha conseguido. Su recetario no solo salvó mi vida, sino que me ayudó a crear una nueva, mucho más rica y significativa de lo que jamás hubiera imaginado. A veces, cuando el café está tranquilo y la luz del atardecer se filtra por los ventanales, juraría que puedo oler su perfume de lavanda y escuchar su risa discreta. En esos momentos, susurro un «Gracias, abuela», y sé, con absoluta certeza, que de alguna manera ella puede escucharme, porque algunos amores son tan fuertes que ni siquiera la muerte puede disolverlos. Algunos legados son tan poderosos que continúan creciendo y transformándose mucho después de que quien los creó ya no esté entre nosotros. El recetario de mi abuela Dolores es uno de ellos. Y así, queridos amigos, termina esta historia que nació entre páginas amarillentas y manchas de chocolate. Una historia sobre cómo a veces los mensajes más importantes llegan cuando menos los esperamos y cómo nuestros seres queridos encuentran formas maravillosas de seguir presentes en nuestras vidas. Este recetario no solo me enseñó a cocinar, sino a vivir plenamente, a valorar los momentos pequeños y a entender que el amor se expresa de 1000 maneras diferentes. Si esta historia te ha tocado el corazón, te ha recordado a tu propia abuela o simplemente te ha hecho reflexionar sobre los legados que dejamos y recibimos, te pido que me apoyes con un me gusta y te suscribas al canal. Cada semana comparto historias como esta, relatos que nos recuerdan la belleza de lo cotidiano y el poder transformador de las conexiones humanas.